Bienvenidos todos sean a esta plática. De seguro va a ser de mucho interés y muy agradable con la doctora Sandra Graciela Rosales Ubera. El título de su plática es Resonancia magnética en cardiología, estado del arte. La doctora Sandra Graciela Rosales Ubera es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también es mi tierra. Es cardióloga clínica egresada del Hospital Juárez de México, avalada por la UNAM, alta especialidad en resonancia magnética y tomografía cardíaca, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y avalada también por la UNAM. Es certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología, profesor titular del curso de alta especialidad en resonancia magnética y tomografía cardíaca en el mismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición de Salvador Subirán. Es profesor adjunto del curso de PET-CT cardíaco en la unidad PET-CT de la UNAM, miembro de Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, coordinadora del capítulo de imagen cardiovascular de ANCAM, miembro de la Society of Cardiac Magnetic Resonance y fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Además, también es médico hub desde hace varios años. Tenemos como ponentes, como panelistas, al doctor Roger Antonio Carrillo Meso, que estará con nosotros en unos momentos, conocido de todos nosotros, es médico neuroradiólogo y director del Servicio de Resonancia Magnética Hospital Ángeles Pedregal. El doctor Octavio Fernández Aguilar, que es cardiólogo intervencionista, jefe de hemodinamia del Centro Médico Naval, médico hub también, y al doctor Bernardo Santoyo Millán, médico cardiólogo especializado en insuficiencia cardíaca y médico hub también. Quiero aprovechar para dar las gracias y decirles que esta plática está patrocinada por el apoyo que tenemos es directamente de la unidad de resonancia magnética y nos ha apoyado en esto su directora Juana Laura, que en unos momentos nos dará luego unas palabras. Y también quiero hacer especial reconocimiento y agradecimiento al personal administrativo de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Pedregal porque hizo posible un cambio de fecha. Esta plática estaba programada para el día 15 y nos pudo dar la oportunidad de ofrecerla el día 22. El día 15 había muchos cardiólogos fuera de México y creo que ha sido mejor. Y sin más preámbulos, doctora Sandra, pues por favor, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un poco de resonancia magnética y justo su aplicación en estos campos de cardiología. ¿Qué información me puede dar este método de imagen? Como todos nosotros sabemos, los estudios de resonancia magnética los obtenemos justo dentro de un magneto y lo único que hacemos es exponer al cuerpo a un gran magneto para jugar con esos protones, alinearlo y tomar las imágenes sin uso de radiación. Evidentemente hacemos también uso de medio de contraste, pero eso hablaremos en un momento. Eso es de manera general. ¿Cómo preparamos a nuestro paciente? Mi paciente va a estar dentro del magneto por lo menos 1 hora 40 minutos como máximo, dependiendo del protocolo que vamos a hacer. Mi paciente va a estar sincronizado con el electrocardiograma, como lo ven en la primera imagen de su izquierda. Cada una de las imágenes se sincroniza con el electrocardiograma. Tenemos también un monitor. Sobre todo cuando hacemos estudios de estrés farmacológico, nuestro paciente tiene que estar monitorizado para que sepamos frecuencia y presión arterial. También tenemos un inyector con el cual
vamos a administrar el medio de contraste. Obviamente el paciente va a tener una antena anterior y una antena posterior y va a estar totalmente dentro del magneto. Eso es por lo que necesitamos un paciente que nos ayude con las apneas. En caso de que no lo tolere, bueno, sí necesitamos apoyo de un anestesiólogo y después hacemos ya la toma de imágenes desde el exterior. Las principales imágenes que quiero que ustedes conozcan, no nos interesan los números o los tecnicismos, sino son las imágenes, vamos a ir de izquierda a derecha. La primera imagen de su izquierda es el cine de resonancia magnética, es la imagen con la que podemos evaluar la contractilidad global y segmentaria de los ventrículos. Podemos hacer también la segunda imagen, que es un T1 pesado, un T1 weighted, en el cual podemos hacer la evaluación anatómica, podemos evaluar pericardio y hacemos la caracterización también de tejidos en algunos casos pre y postcontraste. La tercera imagen, que es una de las imágenes más útiles, es un T2 weighted o un T2 pesado, o también llamado STIR, en el cual podemos distinguir la presencia de edema en la zona, ya sea este edema o inflamación puede ser en relación a una miocarditis o puede ser en relación a un proceso inflamatorio inespecífico o ya directamente incluso en caso de un infarto. La cuarta imagen, que sería el delay o el reforzamiento tardío, es un T1 weighted post-contraste con el cual podemos diferenciar la presencia de cicatriz, ya sea por infarto o por algún otro tipo de daño miocárdico. El medio de contraste que utilizamos en resonancia magnética cardíaca y en resonancia magnética en general se llama gadolínio. Es un medio de contraste extracelular en el cual vamos a administrarlo de manera intravenosa, no va a entrar a la célula y me permite hacer la diferenciación entre cicatrices, ya sea por una miocarditis, por lesiones o por enfermedades de depósito como amiloidosis, etcétera. ¿Qué es lo que nos debe interesar? Justo en la imagen, la primera imagen, tengo una célula intacta, por lo tanto el gadolínio no va a entrar y va a salir. No voy a ver imágenes brillantes en relación a cicatriz, voy a ver mi músculo negro. La siguiente imagen, cuando tengo una membrana rota, el medio de contraste va a salir más lentamente de ese tejido, por lo tanto lo puedo empezar a ver grisáceo o incluso blanco. Cuando ya tengo una matriz de colágena por una cicatriz, por cualquier causa, va a ser muy brillante y es lo que nos va a permitir ver el gadolínio. Es un medio de contraste noble que de manera muy, muy rara va a dar alergia, sin embargo, no está exento de ella. Esto es, vamos a tener reacciones adversas del 0.07 al 2.4% y las reacciones adversas dan desde un pequeño rash, estornudos, lagrimeo, hasta ya algo más grave, que es más raro, que sería la anafilaxia, que es del 0.001% o del 0.01%, dependiendo la bibliografía que veamos. Esto quiere decir que mi paciente puede presentar esta reacción adversa 1 por cada 350,000 aplicaciones. Por lo tanto, es un estudio seguro. Sin embargo, tenemos algunas restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Este medio de contraste también se elimina por vía renal, por lo tanto, debemos tener una adecuada función. Una depuración por abajo de 30 mililitros minuto nos limita a su uso. ¿Por qué? Porque este medio de contraste se puede depositar en cualquier tejido. Este depósito del gadolínio en cualquier tejido se llama fibrosis nefrogénica sistémica. Y aunque también se deposita o los primeros indicios se reportan en el riñón, tienen que considerar que se puede depositar en piel, en músculo, en los ojos, en el cerebro, en la piel, que fue donde principalmente se ha detectado, pero también en el corazón. He ahí por qué les muestro la imagen de su izquierda, en la cual ven un corazón con una línea negra que señala un depósito de gadolínio en el ventrículo derecho. Y las manos que ven a su izquierda son manos que tienen placas fibrosas por el gadolínio. ¿Quiénes son los pacientes que tienen este riesgo? El paciente que tiene falla renal crónica o que tiene un episodio reciente de falla renal aguda. También aquel paciente con acidosis metabólica, con un cáncer renal, con un cáncer hepatocelular o con cualquier estado protrombótico. Entonces, si bien no lo contraindica, sí lo limita y tenemos que hacer la evaluación de que si este estudio realmente es la única respuesta para nuestro paciente.
Este medio de contraste nos permite hacer la diferencia de diversas patologías, es decir, podemos encontrar cicatrices por cardiopatía isquémica, un reforzamiento ya subendocárdico o transmural que siga un territorio coronario, o bien tengo estos otros patrones de cardiopatías no isquémicas que van desde la amiloidosis, sarcoidosis, miocarditis, Fabry, Chagas, y ya tenemos patrones muy bien establecidos para esto. Así, ¿cómo hacemos este estudio? Puede parecer un poco largo. Primero hacemos localizadores, después hacemos la función biventricular, caracterizamos el tejido con T1 y T2 weighted o T1 pre y post contraste si necesitamos hacer miocarditis. Hacemos, sí, así es nuestro protocolo, perfusión, mapeos cuando los tenemos y reforzamiento tardío. Este estudio de imagen 1 a imagen final en promedio son 60 minutos en promedio, de imagen 1, sin contar la preparación del paciente. Pero ¿cómo ve un estudio normal? Que tenemos que partir siempre de eso. En estas imágenes de cine de eje largo les muestro cómo no tenemos problema para hacer la planeación de los ejes largos, no tenemos el problema de a veces del tórax o de que el paciente no coopera. Podemos ver muy bien el subendo y el epicardio en estas imágenes. Vemos la contractilidad y son los ejes habituales a los que estamos con los cardiólogos conocemos 2, 3, 4 cámaras y además el 2 cámaras de cavidades derechas. Hacemos la función biventricular en eje corto, hacemos ejes como ustedes los ven, desde la base a la punta, cortes finos de 8 milímetros y separación de 2 milímetros o de 10 milímetros sin separación. Recordando que este método es gold estándar para función biventricular. Hacemos la caracterización de tejidos, una imagen de STIR y DIR, como la ven en esta imagen, para saber si hay edema o inflamación por alguna causa. Y esta es una imagen de reforzamiento tardío normal. El músculo lo tengo que ver totalmente negro, cavidad brillante. No debo ver imágenes brillantes en el músculo, lo mismo que en este eje corto. Veo cavidad brillante y mi músculo totalmente negro. ¿En cardiopatía isquémica podría ser útil este método? Sí. Obviamente tenemos que elegir qué es mi duda diagnóstica para poder determinar cuál es el mejor estudio para mi paciente, sobre todo hoy en día que ya tenemos muchas opciones. Me gusta mostrarles a los cardiólogos justo esta tabla. ¿Por qué? Porque hablamos de sensibilidad y especificidad y sobre todo para mostrarles que no es inferior a los métodos habituales que nosotros o con los que nosotros trabajamos, como sería la medicina nuclear. Así, por ejemplo, y me voy a ir muy específico, un estrés farmacológico por resonancia magnética, la sensibilidad en mujeres es del 91 con una especificidad del 88 y algo parecido en los hombres, 91 contra 74 a 94. Y esto, si ustedes ven los números, es muy parecido al PET, ligeramente superior que al ecocardiograma y muy equivalente a lo que vemos por medicina nuclear. Entonces, es un método que sí puede ser aplicado en nuestros pacientes, pero básicamente, ¿en quiénes lo vamos a buscar? Primero tengo que saber qué estoy buscando. Estoy buscando una membrana viva en un paciente que ya tuvo un evento isquémico, o estoy buscando que ya tuvo un infarto y saber si ese tejido todavía es viable de recuperarse con una revascularización quirúrgica o mecánica, o bien estoy buscando el tamaño de la cicatriz y además que tenga otros vasos enfermos. Entonces, dependiendo de eso es el estudio que vamos a tener. Aquí, en este caso, la resonancia, ¿qué es lo que les puede resolver? ¿Qué nos puede resolver como cardiólogos clínicos? El tamaño y la extensión de la cicatriz y además saber si hay isquemia en otro vaso. Entonces, podemos hacer esa diferenciación en pacientes que tienen un infarto, si tienen tejido no solo ya muerto, sino también hibernado o persiste con isquemia. Así, un estudio de estrés farmacológico tiene una sensibilidad del 89% con una especificidad del 84%. Esto comparado ya con cateterismo, obviamente que directamente en sala, y obviamente con otros estudios. Pero lo que les hablaba de la importancia de la extensión y la transmuralidad. Este método nos permite ver
infartos tan pequeños como aquellos que equivalen a menos del 20% del espesor de la pared o aquellos que son superiores al 75% como lo ven en las imágenes. En la primera imagen no vemos ninguna cicatriz. En la siguiente veo un infarto tan pequeño con una transmuralidad del 25%. En la segunda imagen, este infarto anterolateral con una transmuralidad exactamente del 50%. Y en la última imagen, un infarto con transmuralidad del 90%. Esta es la importancia de este método. ¿Y esto por qué? Porque obviamente esto va a ser pronóstico para mi paciente. Aquí tengo que considerar ¿cómo se validó este método? No se validó únicamente con humanos. Primero se hicieron estudios en animales. Este estudio es muy viejo, es del 2010. El doctor Kim infartó perros en diversos territorios, descendente anterior, circunfleja, pero procuraba que el infarto no fuera transmural en la preparación del animal. Por lo tanto, a estos animales se les sometió perdónenme, al SPECT, a la resonancia y obviamente, al estudio patológico. En el SPECT tiene que considerar que es el 2010, por favor. Entonces, infartos muy pequeños no los detectó, lo que sí vio la resonancia, como lo muestra la flecha, y que coincidía perfectamente con el estudio anatomopatológico del animal. En este estudio del doctor Kim se concluyó que el estudio de resonancia magnética detecta hasta 300% más infartos que el electrocardiograma incluso. También importante como el parte del espectro de la cardiopatía isquémica, justo es la presencia del no reflujo o de la obstrucción microvascular. Todos nosotros hemos tenido el paciente que ya se revascularizó, por ejemplo, con un stent, después de presentarse al servicio de urgencias con un infarto, o bien que no solo pasó eso, sino que no dio tiempo, pero que se le hizo se hizo reperfusión farmacológica, aparentemente todo iba bien, y cuando lo tenemos en la unidad coronaria empieza a hacer arritmias. Entonces tenemos que evaluar cómo está esa cicatriz, ¿no? Porque podemos tener nuestra arteria epicárdica abierta, pero obstruida la microcirculación. Y eso es lo que mostramos en esta imagen. Vean en este 2 cámaras de cavidades izquierdas, lo que se ve negro es el músculo sano y todo lo que brilla es músculo muerto. Y esta imagen central negra, justo ahí ni siquiera entró el gadolíneo por la obstrucción microvascular. Esto a considerar que el hecho de encontrar este tipo de imágenes le da mal pronóstico a mi paciente, incrementando hasta 4 veces el riesgo de reinfarto, muerte súbita y falla cardíaca en los primeros 6 meses después de esto. Podemos hacer estrés farmacológico con adenosina o con dobutamina aquí en el hospital. Normalmente hacemos ya sea adenosina o dipiridamol. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo, obviamente lo único que vamos a hacer es evaluación de la función ventricular. Caracterizamos el edema, qué territorio coronario es el que está afectado. Buscamos hemorragia intramiocárdica y buscamos también el reforzamiento tardío para saber cómo está la cicatriz. En el caso de un síndrome coronario crónico, hacemos estrés farmacológico con adenosina o con dipiridamol para buscar defectos de perfusión, como en este paciente que ya tenía un stent en la descendente anterior. Los vasodilatadores, como ya les mencioné, adenosina, dipiridamol, yo espero que en un futuro lleguemos a tener regadenoson. ¿Qué ventajas tiene? Que tenemos un valor predictivo negativo del 90%. ¿Sí? Este método se ha comparado con el gold estándar, que es PET cardíaco. Los protocolos de estrés con dobutamina, algo muy conocido a lo que los ecocardiografistas hacen, es decir, hacemos primero la función biventricular, caracterizamos tejido para saber que mi paciente en este momento no tiene un evento isquémico agudo, y después hacemos el reforzamiento tardío, y una vez que terminamos la parte básica, hacemos el estrés 10, 20, 30 y 40 gamas para lograr el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Un buen ejemplo, que les voy a mostrar, mujer de 65 años, con ya diversos factores de riesgo. Vean la primera fila de imágenes. Todas las imágenes se hacen al mismo nivel, base, medio y ápex.
Y vean cómo a 10 gamas íbamos empezando, la contractilidad de manera general está disminuida, a 20 gamas se incrementa de manera generalizada la contractilidad, pero cuando paso a 30 gamas, todas las paredes disminuyen nuevamente. Con esto se dio un estudio positivo y se encontró que la paciente tenía enfermedad trivascular. Así entonces, solo para que recordemos, la resonancia tiene indicación en síndrome coronario agudo, crónico, en agudo obviamente, sobre todo para diferenciar estos pacientes que llegan con nosotros, los cateterizamos y no tienen lesiones. Entonces eso es también importante a considerar, paciente con MINOCA y en algunos casos de anomalías coronarias, no en todos. Así, cuando tenemos un paciente para evaluar el dolor torácico, si quiero hacer un estrés farmacológico, tiene indicación clase 1, sobre todo aquel paciente con dolor agudo, riesgo intermedio, sin enfermedad conocida y sin test previo. ¿Sí? Este tipo de estudios tienen indicación clase 1. Y también indicación clase 1 en riesgo intermedio cuando tiene un dolor estable sin enfermedad conocida. Las otras dos indicaciones, bueno, también una indicación clase 2A. ¿Por qué? Porque también este método nos permite hacer diagnóstico diferencial entre MINOCA, es decir, también podemos evaluar Takotsubo, vamos a poder evaluar otras enfermedades o la propia enfermedad isquémica sin tener problema en cuanto al sexo. Es decir, recuerden que las mujercitas podemos tener algún problema, sobre todo cuando nos hacen medicina nuclear, no somos muy buenas para hacer banda, entonces este tipo de estudio es de género neutro, por eso nos puede dar muy buenas respuestas. En el caso de MINOCA, la resonancia magnética encuentra la causa hasta en el 87%, reestratificando en pacientes de miocarditis, en pacientes que tuvieron un infarto sin una arteria obstruida, en caso de Takotsubo y en enfermedades, otro tipo de cardiopatías, por ejemplo, las pacientes que llegan con daño miocárdico por enfermedades como lupus, escleroderma, etcétera. Así, por ejemplo, un hombre de 58 años con estos factores de riesgo, hipertenso, tabaquismo, hipertrigliceridemia, ya tenía el antecedente de un infarto, tiene deterioro de su clase funcional, principalmente disnea, vean el electro, muy claro su infarto ya antiguo. Estas son las imágenes de cine. Quiero que observen esta imagen muy brillante en la pared inferior, que justo es la que no se mueve, es el antecedente de su infarto. Hacemos la función, vemos una FEBI disminuida de 38%, al igual que la función del ventrículo derecho en 45%. Vean esta imagen en la pared inferolateral es la sustitución grasa del infarto, que al caracterizar el tejido es lo que les estoy mostrando con la flecha roja, es la caracterización de cómo ese infarto ya fue sustituido por grasa. Y con las flechas rojas pueden ver la transmuralidad de este infarto inferolateral que fue del 75% y que sumó 15 gramos, más o menos 14.8% de la masa miocárdica. La miocarditis es uno de los más fuertes de la resonancia magnética. ¿Sí? Fue estudiada y validada desde el 2004. Este grupo alemán de Maldroth validó con pacientes que tuvieron dolor torácico, elevación enzimática o datos de falla cardíaca, a todos se les cateterizó. Sin embargo, las coronarias no tuvieron lesiones, se les hizo la resonancia magnética y encontraron estos patrones de reforzamiento tardío no isquémicos. A esos sitios de reforzamiento tardío, lo más cercano se les tomó biopsia y encontraron obviamente la presencia de macrófagos. Con esto se confirmó el diagnóstico de miocarditis y así tenemos, no me detengo mucho, solamente en la parte de resonancia. Con los criterios de Lake-Lewis tenemos una certeza diagnóstica del 83%, con una sensibilidad del 67 al 80, una especificidad del 87 al 91,
con un valor predictivo negativo del 90%. Y obviamente, si tenemos los criterios actualizados, es decir, los mapeos, se incrementa el área bajo la curva hasta el 90%. Pero ¿por qué será importante? Si yo ya sé que tiene miocarditis, tuvo el antecedente de un proceso infeccioso, ¿para qué hacer una resonancia? Porque la cantidad de fibrosis es pronóstica. Y no solo es pronóstica, sino me va a hacer saber si ese paciente además va a requerir algún otro procedimiento, porque estos pacientes van a terminar haciendo arritmias y obviamente va a ser en relación a esas cicatrices, va a tener falla cardíaca. Esta es la razón por la que es importante hacer la resonancia magnética. Este es un muy buen ejemplo, aquel paciente que se le hace la resonancia magnética y vemos cómo se van negativizando los parámetros inflamatorios y disminuye el reforzamiento tardío, no va a tener eventos adversos, no tiene MACE, pero aquel en el que persisten altos los parámetros inflamatorios, aunque disminuya el reforzamiento tardío, va a tener MACE. Entonces, esto también me habla de la importancia de hacer este tipo de estudios. Los pacientes con COVID son los que últimamente nos han llegado, pacientes que tuvieron el antecedente de COVID y que hoy en día tienen arritmias, FA, extrasístoles, taquicardia, terminan teniendo secuelas de miocarditis y su único antecedente es el COVID. También importante hacerlos a ellos. Un paciente, dolor torácico, hombre, 43 años, llega con angina, no tenía otros antecedentes, no se le hizo un angiotac que no tenía lesiones significativas. En la función tiene una FEBI de 45%, una FEB del 39%. La contractilidad realmente apenas ligeramente disminuida, si ven en el 4 cámaras apenas de la porción media a apex. Caracterizamos el tejido y en esta imagen, el STIR, el edema lo encuentro en 2.4. Y la parte de la hiperemia me da en 4. Para que yo hable de inflamación, el edema debe ser mayor a 2 y la hiperemia mayor a 4. El reforzamiento tardío, vean las flechas que les muestra justo las zonas de reforzamiento tardío, epicárdico, mesocárdico, que nos siguen territorios coronarios que me hablan que ahí se dañó el músculo cardíaco por algún agente viral. En miocardiopatías, todos ustedes, me imagino, mucho más familiarizados que todos para las nuevas guías de miocardiopatías, en las cuales se les da un valor preponderante a la resonancia, sobre todo a la parte de caracterizar el tejido, el músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, tenemos a nuestro paciente con una sospecha de cardiomiopatía y obviamente nuestra primera herramienta, siempre, primero nuestro eco para que nos guíe si hay alteraciones de la contractilidad, si hay alguna alteración en el pericardio, etcétera. Y la resonancia como un segundo paso para hacer acucioso y caracterizar ese tejido. ¿Sí? Toda esta tabla que para mí es fabulosa porque muestra justo la importancia de la resonancia y de los diversos patrones. Esta tabla que viene en las guías, sé que es muy cargada, sin embargo, vean cómo en miocardiopatía hipertrófica, en miocardiopatía dilatada, en no dilatada, en miocardiopatía ritmogénica, muestra los beneficios del método de caracterizar el tejido en estos pacientes, no solo para su diagnóstico, para su pronóstico y para su seguimiento. Entonces, la resonancia tiene una indicación clase 1 en la evaluación de la anatomía y función, sobre todo cuando el paciente tiene mala ventana, pues sí será el primero que voy a hacer. Si yo tengo que caracterizar tejido, tiene indicación clase 1. Obviamente, si mi paciente tiene sospecha de Fabry o ya se le hizo el diagnóstico, tenemos que hacerle la resonancia para caracterizar el tejido. Si tuvo miocarditis, si tengo sospecha de amiloidosis, de sarcoidosis, de hemocromatosis, este método nos va a ayudar no solo a su diagnóstico, sino a su pronóstico. Indicación clase 2A, si tengo cardiopatía dilatada para el patrón de reforzamiento tardío. ¿Por qué? Porque el primer lugar va a ser descartar cardiopatía isquémica. Entonces, en segundo lugar, ya que descarté la cardiopatía isquémica como causa de la cardiopatía dilatada, ahora sí, vamos a hacer este estudio para caracterizar tejido y determinar patrón que haya causado la cardiopatía dilatada.
Y obviamente si ya sé que está dilatado, pues a lo mejor en búsqueda de viabilidad o de esa extensión y transmuralidad del infarto. En cardiopatía dilatada, muchísimas son las causas de la cardiopatía dilatada. Sé que esta tabla es muy cargada, pero vean, desde infecciosas, obviamente tenemos al SARS-CoV-2, tengo al VIH, tengo obviamente Chagas, que si bien en la parte central del país no, pero en el sureste de nuestro país es muy frecuente tener pacientes con Chagas. Tenemos tóxicos, como sería uso de anfetaminas y cocaína, alcohol, que también nos va a dar daño miocárdico. En caso de enfermedades endocrinológicas, bueno, también pueden ser causas de cardiopatía dilatada, periparto, enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, sobre todo las lúpicas, están llegando mucho con daño miocárdico y también las pacientes con escleroderma. Obviamente los antineoplásicos y algunas deficiencias dentadas. Este ejemplo me gusta mucho mostrarlo. ¿Por qué? Porque es la pacientita que nos puede llegar al servicio de urgencias, es una mujer, 56 años, hipertensa, que llega con falla cardíaca. Ya con esos antecedentes, seguramente se infartó en algún momento, es lo primero que vamos a pensar cualquiera de nosotros. Se infartó en algún momento y hasta ahorita llega con falla cardíaca. ¿Qué es lo que qué es lo que hicieron? Sí, el eco encontró una cardiopatía dilatada biventricular, se le hace la resonancia magnética, obviamente la contractilidad global está alterada. Cuando hacemos el reforzamiento tardío, vean en el 4 cámaras no hay una cicatriz de infarto, en el eje corto tampoco, pero esta línea mesocárdica septal es clásica de la cardiopatía dilatada idiopática. Así, bueno, obviamente también en las cardiopatías restrictivas, la resonancia y la caracterización tisular, como lo marcan las guías y en esta tabla, es de los estudios a realizar. En la cardiopatía hipertrófica, hablemos un poco de la cardiopatía hipertrófica. Este estudio tiene una indicación clase 1 para morfología y reforzamiento tardío. También tiene indicación clase 2 cuando ya tenemos por ejemplo, a descartar sospecha amiloidosis o si tengo que buscar un aneurisma. Y tiene una indicación clase 2B después de que ya se le hizo la ablación septal y también como seguimiento cada 5 años para saber cómo o si está progresando la fibrosis que ya se detectó previamente. ¿Qué me interesa que nos llevemos a casa? Que este tipo de estudios, encontrar fibrosis miocárdica mayor al 15% de la masa, ya puede hacer a este paciente candidato para un DAI. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo de fibrosis va a hacer que este paciente tenga arritmias. Entonces tenemos que ayudarle con eso. De hecho, por eso tiene una indicación 2B para que se busque la fibrosis en estos pacientes. Tengo este caso, una mujer, 50 años, tuvo dolor torácico, palpitaciones y el ecocardiograma muestra una cardiopatía hipertrófica. Este es el electrocardiograma de la paciente, bastante clásico de la cardiopatía hipertrófica. Le hacemos la función, como ustedes pueden ver, tiene el patrón clásico. Tenemos hipertrofia anterior, en el siguiente corte anteroseptal e inferoseptal, en el siguiente septal francamente. Entonces, antihorario, ¿no? mi hipertrofia. Tiene una FEBI del 50%, eso ya no nos empieza a gustar. Y vean la masa tampoco está tan concordante, tiene 74 gramos esta paciente. La respuesta es esta. Vean con las flechas la parte brillante que es la fibrosis y el músculo negro que es la parte sana. Lo mismo vemos en el eje corto. En esta paciente se sumó que este reforzamiento tardío era el 46% de la masa. Otras enfermedades de depósito, igual hemos aprendido mucho en los últimos 5 años. Creo que justo la amiloidosis ha tomado un papel predominante para su evaluación. Entonces, justo la resonancia magnética también ha tomado un papel al lado de la ecocardiografía
no superior ni inferior, sino tenemos la misma indicación. De hecho, por eso me encanta esta tabla, tengo la sospecha, veo mi electro, eco o resonancia que lo sugiera y de ahí parto para hacer o medicina nuclear o estudios sanguíneos para descartar otras patologías. Esa es la multimodalidad que hoy en día debemos seguir para la evaluación de amiloidosis. Un hombre de 58 años, sin historia cardiovascular previa, pero ¿qué le llama la atención a su cardiólogo? La presencia de QS anterior y lateral. Además, llega con falla cardíaca aquí al hospital. Este estudio es de aquí, de nosotros. Entonces, vean cómo tengo un músculo que parece hipertrófico, pero que no se mueve nada. Tengo además ligero engrosamiento del septum interatrial, engrosamiento también ligero de las válvulas. Vean cómo se ve la función biventricular. Tengo una FEBI de 37 y del ventrículo derecho de 43, un derrame pericárdico ligero. Tengo incluso líquido de ascitis en este paciente. Y cuando hago el reforzamiento tardío, justo encuentro un reforzamiento subendocárdico difuso global en las 4 cavidades. Vean las flechas en el ventrículo izquierdo, 2 y 3 cámaras, las imágenes superiores, las imágenes inferiores, 4 cámaras y 3 cámaras de cavidades derechas, y este es el eje corto. Este paciente tiene fibrosis o reforzamiento tardío del 43.7%. Otros casos, pensemos en las cardiopatías arritmogénicas. Nos están llegando cada vez más pacientes con algún tipo de arritmias. Si yo tengo la sospecha o bien mi paciente es sobreviviente de muerte súbita, la resonancia magnética tiene una indicación clase 1 en la evaluación de estos pacientes. Si tengo la sospecha de miocardiopatía arritmogénica, igual, indicación clase 1. Y indicación clase 2, bueno, si solamente tiene extrasístoles o todavía estoy pensando en cardiopatía dilatada y buscar sus causas, etcétera. Y si se vuelve indicación clase 2B, si mi paciente tiene antecedente de historia familiar de muerte súbita. Entonces, tiene varias indicaciones. ¿Y qué es? Porque es bastante útil, porque no tenemos el problema que tenemos en ecocardiografía con el tórax para evaluar el ventrículo derecho. Nosotros podemos ver la pared libre, el tracto de salida, ver las disinesias subtricuspidas que pueden ser muy complejas, al igual que las alteraciones de la contractilidad en el tracto de salida, además del seguimiento del reforzamiento tardío y pensar si tiene también relación o está dañado o involucrado el ventrículo izquierdo. Una mujer de 29 años con enfermedad de CREST tuvo palpitaciones, síncope y taquicardia ventricular. Este es su estudio de resonancia magnética. Y llamo su atención justo en la imagen inferior de su derecha, el eje corto, donde está el puntero. Creo que es bastante clara la disinesia. Igual me voy justo a las imágenes inferiores para que sea más claro. Lo mismo, vean esta ligera disinesia. Esta es la válvula pulmonar, donde está el puntero. Estoy hacia el tracto de salida. Este es un tracto de salida en sagital. Tengo la válvula pulmonar. Y lo mismo, vean justo donde está el puntero, esa ligera disinesia que se ve. Entonces, esta es la ventaja que tiene este método, además de caracterizar el tejido. Tenía una función del 40% del ventrículo izquierdo, del derecho 33%, además de las disinesias que ya les marqué. Caracterizamos el tejido y únicamente se ve esta pequeña zona de fibrosis que les marco con la flecha roja. Equivale al 2% de fibrosis de la masa miocárdica. 5% son 2 gramos. Esta paciente desafortunadamente tuvo más arritmias y falleció, tuvo una tormenta eléctrica. Pero tuvimos el diagnóstico de una displasia ritmogénica que se confirmó con postmortem. Entonces,
En masas cardíacas, sé que no es el primer estudio, siempre nuestro primer estudio va a ser un ecocardiograma, pero vean, este es uno de mis estudios favoritos, es un hombre de 70 años que llegó al servicio de urgencias en FA, afortunadamente un ecocardiografista experto, ve esa masa en la aurícula derecha y ve que no es una masa clásica, no es un trombo clásico. Este paciente tenía antecedente de un cáncer renal izquierdo, ya tenía nefrectomía. Llega hoy con FA, falla cardíaca y esa masa. El ecocardiografista nos lo envía, caracterizamos el tejido y se concluyó un trombo tumoral metastásico de un cáncer renal derecho que subió por cava. Para trombos, este método tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, del 88 contra el 99%, y hacemos una caracterización, es un estudio largo, desde el cine, vemos si tiene líquido, vemos si tiene grasa o no, su comportamiento con grasa, vemos si perfunde o no, y en el reforzamiento tardío se ve más negro que el músculo. Esto es un trombo. También podemos tener, en este caso les muestro un caso de un cáncer de tiroides, igual tengo una masa en la orejuela derecha, caracterizamos, se ve, hizo intenso en relación al músculo cardíaco, en la perfusión perfunde de manera heterogénea, tiene un reforzamiento tardío heterogéneo, se concluyó como una masa maligna que se comprobó con PET por una ávida captación de FDG. El más clásico, mixoma, la misma caracterización, cine, T2, WIR, una perfusión y el reforzamiento, un mixoma auricular. En dispositivos cardíacos, muchos de ustedes yo sé que ya tienen pacientes no solo con obviamente, con los dispositivos clásicos, sino ya estamos teniendo DICE mucho más frecuentemente, ya no solo el marcapasos. También tenemos obviamente los holters de 1 o 2 años. Entonces, estos dispositivos o con válvulas, estos dispositivos pueden entrar con toda seguridad a un resonador 1.5 teslas. Y obviamente se hacen protocolos cortos dirigidos a la duda diagnóstica. Pueden entrar, los marcapasos tenemos que hacer algunos ajustes, pero pueden entrar. Pacientes con válvulas, solo tenemos que esperar 6 semanas después de que se colocaron. Con Amplatzer es algo muy semejante. Y bueno, ¿qué nos tenemos que llevar? Es un estudio útil para cardiopatía isquémica, no solo para hacer perfusión, sino para determinar reforzamiento tardío, extensión y transmuralidad de un infarto, para diversas miocardiopatías, como se los mostré, diagnóstico, pronóstico y seguimiento, y para las masas cardíacas en la evaluación y obviamente puede ser parte del protocolo prequirúrgico. Muchas gracias.